Siguiente lámina que nos va a definir la hoja de ruta de la presentación. Vamos a comenzar con una introducción al concepto de psicología de la salud. Vamos a ver también el enfoque biopsicosocial, los principales campos de acción de la psicología de la salud, y luego vamos a bajar esa realidad al calvo, es decir, el equipo de psicología de la salud que trabaja acá. Y vamos a terminar con un caso clínico que hemos trabajado en conjunto con Cristian para dar paso a las conclusiones y reflexiones finales. Esperamos que este sea un aporte para todos y que sea un espacio rico de discusión y reflexión. Entonces, vamos, no sé si pueden cambiar la diapo a la número 3. Seguimos con problemas técnicos. Bueno, la diapo 3 es interesante porque hay poca investigación situada, digamos, desde el contexto chileno sobre la psicología de la salud. Acá encontramos una tesis ya hecha en la Universidad de Chile por psicólogos, donde quisimos rescatar, para dar inicio a la introducción del concepto de psicología de la salud, 3 definiciones que hacen psicólogos de la salud que trabajan en el Hospital San Juan de Dios. Ya, entonces voy a partir leyendo y dice: teníamos un programa de anestesia, entonces hacíamos psicoprofilaxis quirúrgica, lo hice solamente en el Calvo Maquena, es una aplicación clínica pero súper acotado, porque es en el momento y es exclusivamente para reducir la ansiedad quirúrgica. Eso fue psicoprofilaxis. Luego, otro psicólogo habla de cuando los niños tienen esas enfermedades catastróficas, pierden mucho de lo más esencial para su óptimo desarrollo: el desarrollo del juego y la relación con sus pares. Y finalmente quisimos rescatar una última frase que dice: no vas a ver una persona que viene a consultar por depresión, sino una persona con diagnóstico de cáncer que le genera sintomatología depresiva. Sí, pero el motivo de consulta es otro, las dinámicas son otras. Por lo tanto, inmediatamente nos sitúa en una especialidad diferente a lo que en general uno entiende por psicología. Ajá. Vamos a avanzar a la siguiente y vamos a hablar de los factores que influyeron en el surgimiento de la psicología de la salud. Ya el nuevo concepto de salud, por supuesto, de la OMS, donde se define a la salud como un balance, ¿cierto?, entre el bienestar físico, mental y social, entendiendo también eh, la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino que también aporta el concepto de bienestar, calidad de vida, ¿cierto? Y ahí todo lo que involucra entender la salud como un conocimiento situado y un fenómeno que eh, no puede estar desconectado de los múltiples factores que inciden. Luego vamos a cómo se pasó, ¿cierto?, del cambio en los patrones de enfermedad, desde enfermedades agudas a las crónicas, ¿cierto? Y cómo nuevamente siguen apareciendo los factores, la importancia de los factores psicológicos y sociales relacionados a las causas de enfermedad, pero también a la evolución de dicha enfermedad. Y también, por supuesto, a la recuperación. Otro aspecto importante a mencionar son los aspectos emocionales que van surgiendo a propósito de tener una condición de salud, ¿cierto? Y cómo con una persona con una condición crónica de salud, cómo es su vida al vivir con esta patología de alguna forma y cómo podemos aportar a su calidad de vida. Luego, otro factor importante es el impacto de la tecnología y la investigación, ¿cierto? El avance, tanto en tecnología e investigación médica, ha hecho emerger como nuevas temáticas de interés para la psicología. Por ejemplo, acá ponemos la genética, ¿cierto? Hay estudios que revelan de alguna forma una causa que tendría que ver con la genética del paciente y cómo esto influye o precipita ese diagnóstico, pero también no es como solamente entender qué es la genética, ¿cierto? Y que la enfermedad estaría desconectada y explicada solamente por ese factor.
Otro impacto también es el de la epidemiología en cuanto a las estadísticas de morbilidad y mortalidad de las enfermedades que han propiciado, ¿cierto? Y han permitido definir nuevas metas también e intereses de la psicología de la salud. Finalmente tenemos la expansión de los servicios de salud y la aceptación médica, entendiendo que la salud también como una industria, ¿cierto? No desconectada como del sistema económico y social en el que vivimos, y donde el costo de la atención de un paciente es algo muy relevante, pensando sobre todo en, por ejemplo, la atención terciaria, ¿cierto?, en Latinoamérica, donde no existen muchos recursos, ¿cierto? Por lo tanto, disminuir el costo en el manejo de la enfermedad es fundamental. Y eso se puede lograr, por ejemplo, a través de la prevención, ¿cierto? Uno podría apostar por eso para que lleguen a consultar menos pacientes. Otra cosa importante, ¿cierto? Son las investigaciones que desde psicología se hacen en relación a satisfacción usuaria con el sistema de salud. ¿Ya? Ahí, en el fondo, lo que se ha descubierto es que todo apuntaría a que el sistema de salud debiese ser un espacio más amigable, que está en completa relación a lo que nosotros estamos como hospital, ¿cierto?, trabajando a través de Hospital Amigable, ¿cierto?, a través de la garantía de derechos de los niños, pero en el fondo donde el acercamiento y la relación médico-paciente es fundamental. Y lo último, que no tiene menor importancia, sino al contrario, es que ha habido un aumento en la aceptación de la comunidad médica respecto a la mirada del psicólogo de la salud, ¿ya? O sea, cómo los médicos, los equipos clínicos permiten, favorecen y legitiman también otra disciplina que en un comienzo estaba como bien alejada, ¿cierto?, de la concepción de salud, pero que ahora toma total relevancia. Entonces, nos vamos a la definición de psicología de la salud, ¿ya? Vamos a partir desde dos definiciones que se parecen bastante, pero que van como de lo más simple a lo más complejo. Entonces, lo primero sería pensar en que la psicología de la salud, ¿cierto?, se orienta a comprender la influencia de los factores psicológicos en el proceso de salud-enfermedad. Luego, esta influencia de factores psicológicos, como que uno podría desgranarla, ¿cierto? Y aparecen los factores emocionales, cognitivos y conductuales, ¿cierto? Y ya no solo en el proceso en general de salud-enfermedad, sino en el inicio, en el mantenimiento y en la recuperación en casos de enfermedad. Ahora, la última cita que tenemos, a mí me parece la más completa, porque no solo apunta a la situación de enfermedad del paciente, sino también de salud, ¿ya? Entonces, la psicología de la salud viene desde la psicología clínica, desde la psicología social, y apunta a la promoción y al mantenimiento de la salud, a la prevención y tratamiento de enfermedades, a la identificación de las causas y sus correlaciones con la salud, enfermedad y disfuncionalidad relacionadas a estas, también al mejoramiento de los sistemas de salud y la formulación de políticas al respecto. A mí, dentro de, cuando preparamos esta presentación, revisamos literatura y hubo un concepto que a mí me gustó harto, que es como cómo la psicología de la salud nace desde las ciencias médicas unidas a las ciencias sociales. Me parece que ese es un buen mix que nos permite entender la salud desde otros lugares. Y justamente hablando de otros lugares, la psicología de la salud toma el modelo biopsicosocial para entender el proceso de salud-enfermedad, ¿ya? Es decir, concibe este proceso como consecuencia de interacción de factores biológicos, por supuesto, psicológicos y también sociales, ¿ya? Hay una diferencia en general, se tiende a, cuando se habla del modelo biopsicosocial, inmediatamente aparece el modelo biomédico, ¿ya? Como en contraposición a este modelo. ¿Por qué? Porque tiene grandes diferencias. La primera, y que ustedes deben conocer, ¿cierto?, es unifactorial.
Eso quiere decir que hay una sola gran explicación respecto al proceso salud-enfermedad, que en general está relacionada a causas biológicas. Es reduccionista en cuanto a una mirada de entender la salud, por ejemplo, desde lo que propone la OMS, ¿cierto? Porque deja fuera el contexto social, psicológico, político incluso de la enfermedad y de la salud. Y tiene una visión más bien cartesiana, ¿cierto? En relación al a lo dual de la separación del cuerpo y la mente, ya que en algún punto podría ser como muy básico, ¿cierto? Porque es algo que evidentemente no es necesario quizás leerlo, pero entendemos que hay una conexión, ¿cierto?, entre los procesos mentales, la psiquis, ¿cierto?, y lo que ocurre a nivel más somático, a nivel corporal, biológico, ¿ya? Y finalmente este modelo enfatiza aspectos de la enfermedad por sobre la salud, o más bien se focaliza en conceptualizar la enfermedad, pero deja de fuera los procesos de salud. Si ahora nos ponemos a hablar netamente del modelo biopsicosocial, eh, cosas que un poco ya mencioné, pero que tienen que ver con la relación de interdependencia, ¿cierto?, entre el cuerpo y la mente. Hay una explicación de los procesos de salud-enfermedad que son multifactoriales y multiefectos, y está basado en la teoría de sistemas, que en el fondo implica que el individuo, ¿cierto?, en este caso el niño o niña adolescente, estaría situado en un contexto rodeado de distintos niveles, desde, por ejemplo, lo micro a lo macro, ¿cierto?, desde lo personal a lo social, y todos estos factores, ¿cierto?, estarían como interdependientes. Y uno podría, desde esta teoría, decir que si concebimos el sistema como un engranaje, si uno mueve una pieza de este engranaje, es probable que también cause un efecto distinto en las otras piezas de este engranaje. Ok, ahora vamos a bajar un poquito más hacia las implicancias clínicas del modelo biopsicosocial, donde se concibe la salud como un logro activo y dinámico. Esto quiere decir que no es algo estático, no es algo a lo que uno va a acceder de una vez y ya conquistado, ¿cierto? Me olvido de la salud, sino que es algo que también implica en el paciente, en el niño o niña adolescente, que haya una agencia de parte de él, de parte de la familia, de parte del equipo clínico, para conseguir, para lograr la salud, ¿cierto? Por otra parte, pone mucha importancia en conformar equipos multidisciplinarios de salud, ¿ya? No solo para realizar un diagnóstico integral del paciente, sino también para llevar a cabo el tratamiento. Y acá uno podría decir, ah, claro, me hace sentido este modelo en cuanto a que el tratamiento, sabemos que no es solo la indicación de un fármaco, ¿cierto? Sino que cómo accede al fármaco, quién le da el fármaco al niño, existen las condiciones habitacionales para que esa madre, ese padre, ese cuidador pueda entregar este fármaco a la hora. ¿Qué pasa si este niño ingresa al colegio? ¿En qué horarios le va a dar el fármaco? O sea, en el fondo entendemos que la adherencia y el tratamiento es mucho más complejo. Y finalmente, algo que es muy interesante es que este modelo da una relevancia a la relación médico-paciente en el proceso salud-enfermedad, entendiendo que estamos insertos en un mundo de relaciones. Por lo tanto, si yo como profesional de la salud, ¿cierto?, me dispongo de cierta manera a mi paciente, entendiéndolo en este contexto como un niño, una niña, un adolescente, y no logro de alguna forma contactarme con este adolescente, es muy poco probable que el tratamiento logre el efecto que ustedes quieran, ¿ya? En el sentido de que efectivamente cómo esa relación se va construyendo en el tiempo, pensando en las condiciones crónicas de salud, por ejemplo, donde uno ve a un paciente a los 3 años y lo termina de ver a los 18, ¿cierto? Más o menos. Hay un largo proceso, hay un proceso de vida
donde el médico, la enfermera, el kinesiólogo, ¿cierto? El psicólogo, la terapeuta ocupacional, etcétera, acompañan en su, proceso de vida a este niño. Y queremos ahora hablar un poco de los principales campos de acción. ¿Ya? Hemos hablado en general como de el modelo biopsicosocial, ¿cierto? Que está atrás, el enfoque de psicología de la salud, pero quisiéramos llevarlo como algo mucho más concreto, como ¿dónde están los psicólogos de la salud? ¿A qué se dedican efectivamente? Y surgen varios campos de acción relacionados, por ejemplo, a la prevención de enfermedades y promoción de salud, ¿cierto? A la gestión del estrés y lo que implica, por ejemplo, gestionar y acompañar a ese niño hospitalizado. Acompañamiento paciente hospitalizado también sale ahí, ¿cierto? El manejo de enfermedades crónicas, de calidad de vida, de bienestar, duelo y acompañamiento al buen morir, ¿cierto? Como en el proceso de fin de vida, manejo de enfermedades avanzadas y terminales, y también en el control del dolor y manejo del dolor crónico. Estas, si bien son una muestra de lo que podría ser un psicólogo de la salud, ¿cierto? Creo que es una muy buena muestra porque es bien diversa, ¿ya? Y apunta a distintos hitos que en general nosotros trabajamos acá en el hospital. Ahora, vamos a llevar la psicología de la salud, ¿cierto?, a nuestra localidad, al Hospital Calvo Maquena. Lo primero a mencionar es que en este hospital la psicología de la salud tiene una larga historia, ¿ya? Si bien ahí nosotros ponemos como el 2001 aproximadamente con la maquita pudimos sacar el cálculo, ¿cierto? Y aquí cito a la maquita, como que me decía, fueron muy visionarios los equipos clínicos, porque incorporaron al psicólogo de la salud en el manejo de patologías crónicas desde mucho antes que lo hicieron otros hospitales, que lo hizo otros servicios de salud, ¿cierto? Pensando justamente en la complejidad del abordaje de la patología crónica. Entonces, en ese sentido, efectivamente fueron muy visionarios, muy adelantados para su época, porque la psicología de la salud sigue siendo un campo relativamente nuevo de acción, ¿ya? Desde la conceptualización hasta los alcances que puede tener. Ahora, hablando de la dependencia administrativa donde nosotros nos situamos, ¿cierto? Y que tiene que ver con el enfoque que el hospital le da al equipo de psicología. Nosotros tuvimos en el 2023 un cambio de dependencia administrativa. Pasamos de la unidad, ¿cierto?, el departamento psicosocial y educación a ser parte del CR de salud mental. Y eso también nos habla de cómo la institución está entendiendo la psicología y el rol de los psicólogos. Y dentro de esta unidad nosotros tenemos una diferencia, ya que es algo que para nosotros es muy habitual, pero que nos hemos ido dando cuenta que no es tan evidente, parece, para el resto del hospital. Y tiene que ver con esta diferenciación entre psicología de la salud y psicología clínica. Nosotros en la unidad de psicología tenemos estas dos grandes unidades, ¿ya? Y psicología clínica tiene un trabajo mucho más situado con patologías de salud mental directamente. No así la psicología de la salud, ¿cierto?, que atiende fenómenos de salud mental, pero producto del proceso salud-enfermedad, ¿ya? O relacionado a una condición crónica de salud. Y es interesante porque aún nos llegan muchas interconsultas para psicología de la salud, por ejemplo, pero que van dirigidas a psicología clínica, siendo que psicología clínica solo recibe, y aquí como que voy a pasar un anuncio, ¿cierto? Solo recibe derivaciones de neurología y psiquiatría, ¿ya? Por lo tanto, también ahora voy a desglosar dónde los psicólogos de la salud estamos presentes acá en el Calvo, porque, como ustedes saben, el recurso humano es limitado y no estamos transversalmente en todo el hospital, pero sí abordamos gran cantidad de unidades. Otra cosa importante y particular del equipo de psicología de la salud acá del Calvo es el foco en atención pediátrica con especialidad en patología crónica, crítica y o aguda. Ya uno podría decir, ya, pero acá
En el fondo me están hablando de tres cosas que son quizás un poco diferentes, sí, pero nuestro foco está en la patología crónica, ¿ya? O crítica. Y lo agudo, de todas maneras, lo atendemos, pero de forma menos, como con una intervención más breve, ¿ya? Y nuestro equipo también trabaja desde el enfoque biopsicosocial, ¿ya? Y desde los derechos de infancia. Entonces, vamos a hablar ahora de los criterios de atención de nuestro equipo de psicología de la salud. Vamos a atender usuarios, ¿cierto? Menores de 18 años de edad, derivados desde cualquier unidad de hospitalización, a través de interconsulta con fundamentos clínicos que justifiquen la intervención y acompañamiento por psicólogo del paciente y su familia, en relación, y acá es lo importante, ¿cierto?, en el proceso salud-enfermedad. Esto quiere decir aceptación del diagnóstico, tratamiento, hospitalización de larga data. ¿Ya? Nosotros no trabajamos, por ejemplo, si me hacen una interconsulta desde, voy a inventar, segunda infancia, ¿ya? Donde me dicen, esta chica está teniendo dificultades con su autoestima. Y uno podría decir, bueno, eso también es salud, ¿cierto? Si hablamos de este gran paraguas. Pero en verdad está relacionado a la causa de bullying en su escuela. Y solo vino a hacerse un procedimiento muy breve y específico. Eso no es materia del psicólogo de la salud, ¿ya? Si un paciente con hospitalización prolongada, si un paciente que tiene dificultades en su aceptación, si un paciente que tiene dificultades en su adherencia al tratamiento, en el manejo del dolor, en la gestión del estrés, etcétera. Y también vamos a atender usuarios menores de 18 años de edad, ¿cierto? Derivados a través siempre de interconsulta por cualquier integrante de los equipos clínicos que atienden pacientes de las siguientes patologías crónicas de salud. Entonces, tenemos fibrosis quística, trasplante de órganos sólidos, oncología, fisura labiopalatina, implantes auditivos, trasplante de médula ósea, el poli de vejiga neurogénica y diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? Y acá pusimos como dos asteriscos que nos parece también interesantes, que son pacientes que no presentan alguna de las patologías crónicas detalladas, ¿cierto? Se debe interconsultar a su dispositivo de salud local. Es decir, ese paciente debe volver a la red, que es en el fondo el sentido del sistema de salud chileno, ¿cierto? Dividido en tres, a grandes rasgos, en tres niveles. Y para casos excepcionales que siempre existen, nosotros como equipo estamos disponibles para evaluar la pertinencia y los alcances de la intervención al presentar ese caso al equipo, ¿ya? Como que también entendemos que hay casos especiales que se escapan muchas veces de estos criterios. Ok, ahora vamos a dar paso al caso clínico. Le voy a dar la palabra a mi compañero Cristian. Ya, como les señalaba anteriormente Nicole, voy a presentarles entonces un caso clínico bajo el enfoque y la mirada también desde la intervención desde la psicología de la salud. Ya, para efectos de esta presentación y resguardando también la confidencialidad del paciente, no vamos evidentemente a incorporar el nombre. Así que este es un adolescente que tiene un diagnóstico de una enfermedad renal crónica en etapa 5. En cuanto a los antecedentes de salud, importante señalar en este sentido que estos son los antecedentes iniciales al momento del ingreso de este adolescente acá al hospital. Entonces, tiene una enfermedad renal crónica en etapa 5, con antecedentes de peritoneodiálisis y hemodiálisis, un síndrome de regresión caudal, vejiga neurogénica, una malformación anorrectal, operada con encopresis secundaria, monorreno derecho, riñón displásico, una hipertensión arterial secundaria con microcardiopatía hipertensiva, infección respiratoria aguda alta, riesgo social alto, riesgo de desnutrición y talla baja. Esos son los antecedentes de cómo se incorpora el paciente acá al hospital, por lo menos en términos de su salud física. Respecto a los antecedentes familiares, es uno de los elementos que nosotros evaluamos y que nos parece fundamental poder incorporar dentro del proceso del diagnóstico. Entonces, lo que nos parece importante también poder presentarles es que este adolescente es un adolescente inmigrante, inserto en un sistema familiar compuesto por su madre y dos hermanos, una hermana mayor que él, que también es adolescente, y un hermano menor. Madre
Y estos 3 hijos migran a Chile por antecedentes de violencia intrafamiliar, ya del padre hacia la madre. Entonces ellos en enero del año 2023 se trasladarían desde un país vecino a nuestro país, residiendo en una comuna distinta a la región metropolitana. Para efectos también de la confidencialidad, señalarles que, porque se los voy a mencionar, porque también es importante todo el transcurso de lo que vamos a presentar. El traslado es aproximadamente de unas 3 horas y media a Santiago. Entonces, esa es una comuna que tiene esas características. Y por otro lado, también se visualizan antecedentes de negligencia en el cuidado por parte de la madre. Respecto a los antecedentes de la hospitalización, en primera instancia señalar que este es un caso derivado inicialmente o visualizada la situación de salud de este niño por un hospital de la comuna donde él reside, derivado al hospital regional. De este hospital regional efectúan entonces la derivación a nuestro hospital a partir de los antecedentes iniciales en cuanto a la situación de salud. Entonces, este adolescente ingresa a nuestro hospital en el mes de julio del 2023, considerando que llevaba aproximadamente unos 4 o 5 meses desde su incorporación también en nuestro país, y es atendido por la unidad de nefrología. Por su condición de salud muy avanzada, requiere terapia de sustitución renal, hemodiálisis 3 veces por semana. Desde ahí se va generando entonces el cambio del panorama también de este adolescente, porque implicaría un traslado de manera más definitiva también a nuestra región, para que pueda también poder acceder a este tratamiento. Ingresa entonces como un caso social a la unidad de segunda infancia, donde permanece hospitalizado hasta su alta médica en noviembre del 2024. Nosotros visualizamos entonces, a partir de estos antecedentes, que se constituye igual en una hospitalización prolongada. Entonces, efectivamente, uno de estos criterios va a implicar ciertas afectaciones en términos psicológicos en el niño. Entonces, desde ahí nosotros más adelante vamos a presentar cómo se van a ir abordando también estos componentes y estos aspectos. El juzgado de familia decreta ingreso a Casa Nacional del Niño hasta que en diciembre del 2024 recibe trasplante renal. Voy a explicar también más en detalle cómo se genera también esta medida de protección y cuáles son las razones por las cuales se estima conveniente, que este chiquitito se pueda incorporar en un espacio de protección más seguro y que reúna también las capacidades que le puedan otorgar el cuidado y la protección necesaria, entendiendo que la madre y el sistema familiar de origen no presentarían las condiciones. En diciembre entonces se produce el trasplante renal y desde esa fecha hasta ahora, que ya vamos por un segundo periodo un poco extenso también de hospitalización de 3 meses, él se mantiene en segunda infancia. Recientemente, el día de ayer, él presenta una biopsia renal y a partir de los resultados de este examen se va a definir el tratamiento, lo que implicaría también proyectar su permanencia en esta situación de hospitalizado. Respecto a los antecedentes sociales, este sistema familiar no cuenta con las condiciones sociohabitacionales requeridas para garantizar el bienestar del adolescente. O sea, más allá de que el sistema familiar presenta su residencia en un lugar muy lejano, tampoco cuenta con las condiciones requeridas en términos de habitabilidad. Entonces, ese es uno de los primeros factores que inciden para que este chiquitito también pueda incorporarse y quedar hospitalizado durante este periodo de larga permanencia, mientras él participa en este tratamiento de hemodiálisis. La madre presentaría un oficio de temporera con una deprivación sociocultural importante. Sumado al oficio que ella desarrolla, ella también presenta dificultades significativas en cuanto a la comprensión, tanto del diagnóstico del niño, de los tratamientos y también de las indicaciones, de las prescripciones. Entonces, se visualiza que también este adulto no presentaría las condiciones y las capacidades como para poder otorgar una cobertura de satisfacción de necesidades también para el adolescente. Esta madre también visita, cuando se inicia ya el proceso de hospitalización del adolescente, la madre lo visita durante su hospitalización.
Pero su visita, su acercamiento es de manera bastante irregular e intermitente. Ella básicamente, en un promedio, visita a su hijo una vez al mes, lo que evidentemente va a generar también una afectación en el vínculo del niño. Este contexto de hospitalización prolongada, más estos otros antecedentes sociales y los antecedentes también de las características personales de este adolescente, dan como consecuencia una sintomatología en salud mental, dado su exposición también a un estrés permanente que implican los procesos de hospitalización prolongada. Antecedentes psicológicos. Lo que se puede identificar también en este ámbito son múltiples factores visualizados también en el adolescente. Él es expuesto a un estrés crónico, dada la hospitalización extensa, dado la incorporación en un espacio que no es el espacio familiar, dada la separación también de sus referentes primarios. Entonces, esto va generando un estrés que se va manteniendo y se va perpetuando de alguna forma durante este proceso de hospitalización. Este chiquitito también es expuesto, o nosotros visualizamos que él también presentaría un trauma complejo. Esto implica que él se haya expuesto a múltiples traumas eventuales que se han dado de manera sostenida o de manera repetida. Entre ellos, y uno de los antecedentes que nosotros logramos identificar, hay maltrato infantil, sobre todo en su primera infancia, que son antecedentes que se pudieron visualizar a partir del reporte también del adolescente en el proceso inicial de la evaluación por parte de la psicóloga, que en su primer momento era Nicole. También hay antecedentes de negligencia. Esta negligencia de la madre también está muy relacionada a estos factores que les señalaba inicialmente, que tienen relación con la deprivación sociocultural, hay un descenso importante también en los aspectos económicos, y también que esté al cuidado de otros dos hijos, más allá también de la historia y de que ella haya sido víctima de violencia intrafamiliar. Son múltiples factores que nosotros visualizamos también que pueden generar esta conducta negligente de la madre. Y también otro de los factores a los cuales también fue expuesto este adolescente es que fue testigo de violencia intrafamiliar entre sus padres durante el periodo en el cual no residía en nuestro país. Esto genera también, muy relacionado al proceso de la hospitalización, dificultad en sus patrones de apego. Él va a tender de alguna forma a generar vinculaciones un tanto indiscriminadas, ¿ya? Él se comienza a vincular con extraños de la misma forma que lo hiciera con un cercano. Dado que también él experimenta esta, más que esta separación de la madre, él tiene también una experiencia de abandono porque es muy prolongada la interacción que después establece con la progenitora en el contexto hospitalario y empieza a generar este apego de tipo más indiscriminado con los distintos adultos o con las distintas personas que se relacionan con él. También nosotros logramos visualizar que él presenta también ciertos cuadros o sintomatología asociada a la ansiedad, trastorno del ánimo con manifestación de irritabilidad. Él es un chiquitito, inicialmente sobre todo con bastante irritabilidad. Hay indicadores también de parentalización que esto tiene relación con que este adolescente comienza a asumir un rol invertido en relación a las dinámicas relacionales que establece particularmente con los referentes más significativos con la madre. Él tiende de alguna forma a proteger a la madre, a cuidar a la madre, a poder justificar ciertas conductas también que ejerce la madre sobre él y sobre sus hermanos. Y también este periodo de hospitalización genera una exposición sostenida a pantallas, a dispositivos móviles. Aquí hay una situación bien compleja con los niños hospitalizados que tiene que ver con el manejo del tiempo, con el manejo de las rutinas. Entonces, desde ahí, él tenía mucha disponibilidad horaria como para poder ejercer alguna actividad y él generó cierto nivel de dependencia en la utilización del celular. Todos estos componentes, que en realidad es una síntesis de múltiples otros factores, de múltiples otros aspectos,
Nosotros identificamos que se traducen de alguna manera en un trastorno reactivo de la vinculación de tipo desinhibido. Es decir, a partir de las capacidades que el niño presenta en este proceso de adaptación, que no es la más favorable para su nivel de desarrollo, comienza a generar estas vinculaciones más indiscriminadas. En el análisis que nosotros efectuamos como para poder identificar y discernir cuáles van a ser los focos de intervención, consideramos esta multiplicidad de factores. ¿Ya? No es solamente una mirada, como decía Nicole inicialmente, desde el ámbito psicológico, es una mirada también multidisciplinaria que involucra varios componentes y factores que interactúan con la situación también de este adolescente. Dentro del contexto social, nosotros identificamos una vulnerabilidad social, antecedentes de violencia intrafamiliar, antecedentes de un probable consumo de alcohol por parte del padre. Hay ausencia de redes de apoyo, tanto en el país de origen como en esta localidad donde la familia se inserta inicialmente. En el contexto familiar tenemos antecedentes de negligencia, abandono de roles de los cuidados y también tenemos un elemento bastante importante que afecta el área vincular y relacional de este adolescente, que tiene que ver con la separación de sus hermanos. Efectivamente, ellos son referentes significativos para él y el proceso de hospitalización implica un quiebre y una ruptura en esta relación diádica. Respecto al contexto personal, él se encuentra en una etapa de adolescencia inicial eh, y el principal contacto que él establece con los pares es a través de juegos online. Nosotros hipotetizamos que previamente al proceso de hospitalización, él presentaba bastante antecedentes de desescolarización y rezago también en el área educacional. Entonces, desde ahí nosotros también es uno de los focos de interés para poder intervenir. Y el contexto legal, tenemos que él es un chico que es migrante, está indocumentado, se le otorga un RUT provisorio, que implicaría también la posibilidad de que él pueda acceder al sistema de educación, y también se evidencia una medida de protección a su favor. Y en el contexto de salud, como se lo había mencionado anteriormente, presenta una enfermedad renal crónica en etapa 5. Él también eh, es trasplantado renalmente en diciembre del año pasado. Tenemos el trastorno vincular y trastorno del ánimo. Ahora vamos a señalarles cuáles han sido las principales intervenciones que se han desarrollado desde la incorporación del adolescente al hospital. En el contexto social y familiar, vamos a partir por el nivel más sistémico en relación al contexto del niño. Algo muy importante que nosotros también dentro de la psicología de la salud realizamos para poder favorecer y optimizar la mirada es el trabajo psicosocial. Nosotros en general trabajamos, abordamos en términos evaluativos e interventivos en un trabajo, en una mirada o en un paradigma psicosocial, dentro de lo que nosotros hacemos como desde nuestra disciplina. Entonces, tenemos este trabajo psicosocial. Lo que nos priorizamos en cuanto a las intervenciones a efectuar es regularizar la situación proteccional. Este chiquitito es trasladado con una medida de protección desde la comuna de origen, pero solamente se visualizaban en ese momento indicadores de negligencia por parte del cuidado en relación a la madre. Pero una vez que él está incorporado en nuestro hospital, nosotros vamos aportando antecedentes también al Tribunal de Familia, de manera que se puedan ir configurando cuáles pueden ser las mejores medidas a largo plazo para garantizar el cuidado y la protección. Como sistema familiar, ellos participaron también por resolución del tribunal de un programa que es un programa de acompañamiento familiar territorial orientado a poder abordar ciertos aspectos en términos de habilitación y de fortalecimiento de competencias parentales con la progenitora y también un acompañamiento bastante distanciado
a propósito de la hospitalización del adolescente acá en este contexto. Se comienza y se inicia un proceso de reuniones de coordinación con la red intra y extrasistema. Esto es fundamental y me gustaría poder enfatizarlo. Esta mirada, como les señalaba inicialmente en términos evaluativos, se enriquece y se incrementa en el proceso ya de la intervención. O sea, nosotros tenemos que incorporar a los distintos actores de las diversas redes para poder tener una mirada mucho más integral y en consecuencia poder intervenir en las diversas áreas que afectan directamente la situación del adolescente. Tuvimos coordinaciones con el Tribunal de Familia en primera instancia, justamente como para poder acelerar ciertos procesos en relación a algunas resoluciones, con el curador ad litem, con el programa, como les señalaba, de apoyo en fortalecimiento a la familia. Tuvimos también coordinaciones con el área educacional, que es uno de los principales factores protectores también para el adolescente y que vamos a profundizar un poquito más después. Y también dentro de las coordinaciones me faltaba Casa Nacional, que también después ahí hay una coordinación importante, porque implica también definir cuáles van a ser las condiciones más apropiadas en términos de protección. Y también las coordinaciones intrasistemas con las diversas unidades con las cuales el niño interactúa y es atendido también acá en el hospital. No solamente con la unidad o el espacio de segunda infancia, sino también inicialmente con la unidad de diálisis y también después con TOS. Y bueno, tenemos la facilitación del ingreso y adaptación a Casa Nacional del Niño. Nosotros llegamos igual a esta conclusión porque efectivamente la madre no logró ejercer la recuperabilidad de sus competencias parentales y no podía garantizar las condiciones mínimas de cuidado que requería este adolescente. Es una medida orientada principalmente para garantizar ese espacio para el adolescente y también entendida como una medida que es provisoria. Actualmente esta red igual está trabajando de manera interventiva con la madre para poder rehabilitarla. Dentro del contexto personal, tenemos un acompañamiento psicológico con foco en la adaptación hospitalaria, promover un espacio de tiempo, juego y recreación, tanto en los procesos que se desarrollan en la intervención individual con el adolescente, como en lo que se propicia con los demás contextos en el hospital. Vinculación con escuela hospitalaria es fundamental. Aquí nosotros logramos identificar que este es un espacio protector y un factor fundamental para el adolescente, dado que genera un sentimiento de identidad para él y es el espacio donde él puede socializar también con otros pares. También otra de las intervenciones que se efectúan son la psicoeducación, la psicoprofilaxis, de la cual también partió esta presentación Nicole exponiendo, que tiene que ver con la preparación en términos emocionales para que el niño pueda afrontar los diversos procedimientos a los cuales ha sido expuesto. Educación en cuanto a los hitos del desarrollo. Aquí hemos tenido una actitud bastante colaborativa por parte de todos los componentes de las diversas unidades que han de alguna forma intencionado que el niño se vaya reajustando o nivelando con los diversos hitos del desarrollo, porque él en algún momento también presentaba ciertas conductas regresivas. La unidad de educación y voluntariado Giracuentos, que también fue y ha sido un espacio bastante enriquecedor para él. Y en el contexto de salud, la hemodiálisis, trasplante renal y la evaluación psiquiatra y el tratamiento que él en algún momento sostuvo en términos farmacológicos. El impacto de las intervenciones desde la psicología de la salud. De alguna forma aquí voy a profundizar respecto a cada uno de estos componentes que les había señalado. En el acompañamiento psicológico a este contexto de hospitalización, tenemos evidentemente el abordaje del afrontamiento de los miedos, el estrés, el abordaje en las fantasías que se van generando en este adolescente, alfabetización, mucha contención en términos emocionales, se garantiza un espacio de expresión y cuidado, se mantiene una figura adulta de vínculo más estable. De alguna forma, esta estabilidad del terapeuta, del psicólogo, va a asumir o lo que pretende es que el niño
de manera preliminar pueda resignificar también su vinculación con un adulto, de un adulto que es estable, que es competente y que logra contener. Coordinación constante con equipo clínico de nefrología, diálisis y unidad de segunda infancia. Por otro lado, tenemos la garantización al derecho de protección. Se regulariza la situación proteccional y se acompaña también en la transición de lo que implica el proceso de la hospitalización. Él presenta alta médica en diciembre. Nosotros hicimos todo un acompañamiento y una preparación de este adolescente para que esta transición no fuera abrupta. Favorecimos la comprensión de él para que pudiera entender y comprender en primera instancia cuáles eran las razones, las causas y cómo también él puede incorporarse con una disposición distinta a la adaptación a este espacio proteccional. Promover espacio y tiempo de juego y recreación. Se garantiza el derecho del niño. Facilitar espacios de juego, fuera de las pantallas. De alguna forma ahí había que intervenir con él para que pudiera tener otras opciones y alternativas de juego. Promover creatividad y actividad física, indagar en intereses y gustos. Ahí fueron múltiples las actividades que se realizaron en relación a estos componentes. Tenemos la educación en cuanto a hitos del desarrollo, normalizar la experiencia del adolescente, respetar límites, normas, trabajo, autoimagen, autoestima y diferencia con pares. Aquí es importante señalar que debido a las condiciones de salud de este adolescente, él presenta un peso y una talla menor. Entonces, evidentemente, eso tiene una afectación en la percepción de su autoimagen, lo cual también se aborda en este proceso de intervención directa con él. Tenemos la psicoeducación y la psicoprofilaxis, educar en su diagnóstico y tratamiento, garantizar el derecho de la información del paciente respecto a su estado y a los procedimientos que se van a realizar, favorecer la adherencia al tratamiento, fortalecer el autocuidado, toma de decisiones, disminución de la ansiedad frente a procedimientos médicos complejos. También la unidad de educación y voluntariado Giracuentos. Es una vinculación con el medio, conectar con el arte a través de ciertas manualidades de la lectura y un medio de expresión de historia de vida y emociones. Él crea también sus propios cuentos. Aquí volvemos a señalar y a relevar que no es solamente una intervención parcelada, sino una intervención más bien unificada de los distintos actores. Y tenemos la vinculación con la escuela hospitalaria con todo el corazón. Garantizar el derecho a la educación, que es algo que se restituye en este adolescente, la relación con los pares, importante y fundamental respecto a los procesos de socialización, particularmente en la etapa en la que él se ubica. Creación de vínculos de amistad, construir rutinas y asumir responsabilidades. Esto tiende a generar en el adolescente sentimientos de pertenencia a este espacio. Y él lo releva y es visualizado también por los colegas del equipo educacional. ¿Cuál es la proyección en términos de lo que nosotros orientamos poder seguir manteniendo también esta intervención con él? Es efectivamente poder permanecer en el acompañamiento psicológico adolescente y seguimiento de la situación biopsicosocial de este, tanto o mientras se mantenga en hospitalización, como cuando él ya egrese con el alta médica y tengamos que hacer este seguimiento ya en la atención ambulatoria. Finalmente, contribuir permanentemente a las acciones interventivas de las redes intersectoriales, evitando la sobreintervención. Es importante, es fundamental el trabajo integrado, el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar, pero también debemos ser muy cuidadosos de cómo podemos generar esta integración evitando la sobreintervención. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes y fundamentales que nosotros consideramos que estamos al debe con el adolescente es que él pueda incorporarse en un programa de resignificación o reparación en maltrato infantil. ¿Ya? Eso es algo que está al debe, porque se ha priorizado precisamente por su situación de salud. Pero es algo que tenemos que reportar y hacer seguimiento con quienes hoy día presentan el cuidado personal provisorio de él, que es la residencia de protección. Conclusión y reflexiones finales tenemos en la importancia de abordar desde el enfoque biopsicosocial. Todos somos agentes protagónicos en cuanto a las intervenciones, a las atenciones y a lo que podemos proporcionar para garantizar de alguna medida el bienestar biopsicosocial del adolescente.
generando impactos concretos en la calidad de vida y en los procesos de salud-enfermedad. Hay una importancia, a partir de todo lo que hemos señalado, del trabajo interdisciplinar y multidisciplinar. Y también los que planteamos como un desafío, que va de la mano también con lo anteriormente señalado, es mantener los canales de comunicación entre los distintos actores y especialidades. Siempre es posible generar mejores canales de comunicación, en beneficio y en bienestar del adolescente y de los chicos o chicas que nosotros podamos atender. Finalmente, nos gustaría poder terminar con estas imágenes que de alguna forma representan o simbolizan lo que cada uno de nosotros y parte de los que constituimos este equipo de trabajo representan o van simbolizando también para el niño. Somos un paraguas, le damos cuenta de que estamos para él, con disposición, con disponibilidad. Podemos ser también una brújula que puede guiar. Vamos extendiendo puentes entre diversos espacios, entre diversos contextos, en beneficio también de los chicos, chicas. Y también tenemos la posibilidad de entregar contención y afecto, de simbolizar una figura de contención, de vínculo, que vaya de alguna forma apoyando en la resignificación de esta experiencia o de estas experiencias traumáticas relacionadas a la salud. Mira con una sonrisa el camino que ha quedado atrás. A pesar de las caídas, aprendiste a levantar y continuar. Ese es como el ideal de lo que nosotros esperamos que los niños, niñas y adolescentes puedan también representar y simbolizar una vez que ellos ya se encuentren en otra etapa o ya no se encuentren en intervención con nosotros. Eso. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Nicole, Cristian, por la presentación, por ponernos un poquito al día de cuál es el papel de usted en este enfoque de la psicología de la salud, y hacer esa diferenciación de lo que es la psicología de la salud y la psicología del niño propiamente tal, en lo individual, sino que incluido a este niño en un contexto hospitalario, sobre todo en este hospital que estamos con pacientes crónicos de larga permanencia y de larga y gran agresión constante por las enfermedades y patologías que ellos tienen. Así que muchas gracias por la presentación, muy interesante. No sé si hay comentarios o preguntas, tenemos poco tiempo. Yo quería hacerle un alcance, no sé si es pregunta, un alcance. Ustedes se enfocaron mucho en la presentación en lo que es el paciente. De hecho, la presentación tuya, Cristian, es este paciente que tiene toda una historia acá, pero muy enfocada a él. Pero ese paciente está inmerso en una relación con un equipo médico que lo está siempre enfrentando, ¿ah? Y haciéndole cosas, digamos, produciendo, digamos, distintos procesos que lo agreden. ¿Cuál es la participación de ustedes como equipo de psicología de la salud en la relación que nosotros, el equipo médico, tenemos que tener en las distintas etapas de este niño? Que ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros nos enfrentamos a un niño adolescente que ya de por sí tiene una dinámica muy variada, ¿no es cierto? No es lo mismo que un niño chico, digamos, que está muy dependiente de sus padres. El adolescente comienza a buscar su propia dinámica y entonces el niño es rebelde, el niño de repente está asequible, de repente el niño no. ¿Cómo ustedes se vinculan para aconsejar o indicar o encaminar lo que es la gestión del equipo médico en las distintas etapas de este niño que va requiriendo necesariamente por su condición de salud? ¿O ustedes están fundamentalmente enfocados en el niño, privadamente tal? Eh, si quieres, Cristian, acá para que veas en la cámara acá. Sí, me gustaría también poder socializarles un poco lo que ha sido la experiencia en relación a lo que consulta el doctor. Uno de los, como de las estrategias que hemos generado con algunos médicos es que nosotros podamos participar de manera más activa en la socialización de la información que hace el médico. Es decir, nosotros podamos participar en ese mismo espacio cuando el médico socializa la información tanto a la familia como a los niños, favoreciendo desde ese momento o desde esa instancia la mayor comprensión que el niño pueda tener respecto al procedimiento y también nosotros generando en ese mismo espacio la contención que se va a requerir y el recogimiento también del niño
respecto a sus ansiedades, a sus inquietudes, a sus dudas. Entonces, por lo menos esa ha sido mi experiencia y creo que ha sido bastante positiva. El poder acompañar al equipo médico en la transmisión de la información respecto a los procedimientos, al estado de salud, tanto a los niños como a las familias. ¿Y, y cómo hacerlo, Cristian, cuando el niño reacciona? Porque el niño tiene reacciones diarias frente a una situación. Entonces, uno como médico, como enfermera, como médico, ¿cómo reacciona frente a una oposición, por ejemplo, del niño al tratamiento? ¿Uno reaccionará en forma paternalista o comprensiva o aceptando? ¿Ustedes participan en eso o deberían participar en aconsejarnos en el minuto, digamos? No solamente informarnos de su situación psicosocial y en el contexto que está el niño. No, no, en el minuto mismo que el niño está, este niño que está con nosotros, viviendo con nosotros, somos parte de su vida, los médicos, cómo enfrentamos sus reacciones. Sí, efectivamente desde ahí lo que usted consulta estaría muy relacionado a mantener igual esta coordinación y esta vinculación constante, porque también tenemos que tener presente que cada niño tiene sus propias características y la manera de ciertos abordajes no siempre va a ser estándar. Entonces, requerimos también poder disponerse por parte del equipo médico, del equipo de enfermería, a generar también estos espacios de poder visualizar más en conjunto para poder nosotros también orientar respecto a cómo abordar ciertas temáticas o ciertas dificultades que pueda estar generando también el niño. Yo quiero aportar algo justamente en relación a esto que menciona el doctor, porque es algo que nos ocurre habitualmente. Un profe de la universidad siempre me decía, el psicólogo es el último en llegar al incendio, ¿ya? Y un poco así nos sentimos nosotros. Es decir, cuando hay una desregulación emocional importante y el médico, la enfermera u otro profesional de la salud no está siendo capaz de manejar esa situación emocional, estaría el psicólogo, ¿ya? Y ahí nos llaman como para que nosotros entremos a manejar esta situación porque efectivamente tenemos mayor formación en esta área, pero no es, creo, un rol específico de nuestro. Yo creo que todos los médicos, las enfermeras, ¿cierto?, que trabajamos en un hospital pediátrico, debiésemos tener las competencias mínimas y básicas para trabajar en relación a una desregulación emocional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son justamente ustedes quienes en el día a día conocen mejor a los niños. O sea, nosotros, si bien hacemos un seguimiento, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Hubo un tiempo que yo hacía un seguimiento 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, 3 veces a la semana, pero no es en el día a día, ya no es, soy yo quien le pone la vía al niño, ¿cierto? No soy yo quien hace la prescripción médica, por lo tanto, me parecería, doctor, que es un tema mucho más complejo de abordar, no tiene que ver con la presencia de la psicóloga o el psicólogo que venga a manejar esta situación, sino que yo creo que son habilidades transversales en el manejo con infancias y adolescentes que todos debiésemos tener, ¿ya? A ver, dos intervenciones solamente, porque nos queda ya. Uno, que dice la doctora Virginia Valdés, gracias por la presentación. Quería preguntar, ¿existe un equipo de psicólogos que trabajen con los padres y los preparen para recibir en casa, especialmente a los pacientes de enfermedades crónicas, y si existe un seguimiento de ellos? ¿Existe además un equipo de psicólogos para el manejo del duelo en la familia, que pacientes que fallecen y un seguimiento a la familia? Después, Isabel, tú levantaste la mano. Ya, voy a responder las dos preguntas brevemente. En el caso de las patologías crónicas que nosotros definimos en que hay un psicólogo de la salud específico para el manejo de esos pacientes, sí, ¿ya? Hay un seguimiento que es en lo hospitalizado, pero también en lo ambulatorio, ¿ya? Y cómo luego tras una hospitalización, por ejemplo, de un trasplante renal, ¿cierto? Y el chico, la chica vuelve a su casa, ¿cómo es la adaptación al medio? No solo a la casa, ¿cierto? Y a los cuidados de los padres, sino también a la escuela, cómo se vuelve a insertar a su territorio, ¿cierto? En el caso de los pacientes de región, cómo vuelven a su región, a su casa, a su patio, a la relación con los hermanos, a las relaciones familiares. Sí hay un acompañamiento específico de esas patologías, no de todas. Y en el caso de el manejo del duelo
Ya, aquí hay un tema administrativo. Cuando fallece un paciente, a nosotros se nos cierra la ficha, ¿ya? Y eso efectivamente tiene un efecto, ¿cierto?, en lo que nosotros podemos hacer. Porque como trabajamos duelo con los hermanos, por ejemplo, de un paciente X, ¿cierto? Si no tenemos ficha, ¿dónde lo registramos? ¿Cómo constatamos esa intervención? Y otra persona podría decir, ya, pero eso es un tema administrativo, lo podemos solucionar, ¿cierto? Lo que yo les puedo decir que sí hacemos en conjunto con nuestras duplas psicosociales, con los trabajadores sociales de acá del hospital, es un acompañamiento en el fallecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que principalmente en estas unidades, en UPC también, en oncología, ¿cierto? En trasplante de médula ósea, ¿cierto? Que son de las patologías que nosotros trabajamos como las que tienen mayor prevalencia de fallecimiento. ¿Cómo? Cardio también, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es orientar a la familia, ¿cierto? Desde que en sala fallece el paciente, acompañamos también a los equipos clínicos en el dar las malas noticias, ¿cierto? A esa familia, contenemos y en algunos casos, por ejemplo, trasplante de órganos sólidos, ¿cierto? Junto al equipo de enfermería, les posibilitamos a los padres vestir a los niños, ¿ya? Porque son niños que también están tremendamente intervenidos, con muchos fluidos, por lo tanto la experiencia de acercarse a ese cuerpo de tu hijo fallecido es difícil. Y ahí es cuando nosotros prestamos justamente ese apoyo si es que ellos lo quieren, ¿ya? Y hasta que el cuerpo del niño se lo lleva a la funeraria y con su familia. Ya ese es el acompañamiento que hoy estamos haciendo. Ahora, en trabajo de duelo, ahí estamos trabajando, el hospital está trabajando en un protocolo de duelo para ver cómo también seguimos acompañando a esa familia que pertenece al calvo, pero que el niño protagonista del proceso de salud-enfermedad, ¿cierto?, ha fallecido. Gracias. Doctora Noemí, y última intervención. Y yo en primer lugar quiero felicitar a este equipo de psicólogos que realmente hacen una actividad extraordinariamente compleja y variable en todos los ámbitos. Tengo algunas dudas, eso sí, ¿ah? Eh, ¿cómo, cómo influye? Ustedes hacen medición de los niveles intelectuales de los progenitores, los CI, en los papás. ¿Cómo logran, porque este niño de verdad se está adaptando a un medio totalmente adverso? Y él lo ha hecho fundamentalmente porque tiene eh, su constitución neurológica, se lo han permitido. ¿Cómo va esto, por ejemplo, en un niño que tiene un menor CI? Eh, y cuánto es lo que les dificultaría esto en esta condición? Eh, eso. Muy interesante su pregunta, doctora, porque en el fondo nos habla del desafío, ¿cierto? De los de la salud y también de los psicólogos clínicos del hospital, ¿ya? O sea, yo creo que lo que usted propone, nosotros no lo estamos haciendo actualmente. Estoy pensando principalmente, no hay seguimiento ni investigaciones que hagamos nosotros o que hagan otros psicólogos de la salud en Chile, por lo menos, sobre medición de CI, ¿cierto? Test de inteligencia que podríamos hacer para medir, uno, como el nivel de comprensión, de procesamiento de información, eh, en, relacionado, por ejemplo, a una patología crónica, como podría ser VIH, ¿cierto? Que de todas maneras uno podría ahí hacer una correlación, como podría ser también enfermedad renal crónica, ¿cierto? Como que hay investigaciones en otras partes del mundo, pero locales, y lo que nosotros hacemos hasta ahora no nos permite, no hemos hecho investigación, ¿ya? Creo que ese es un bonito proyecto que podríamos enlazar con los psicólogos de psicología clínica, que son los expertos en psicometrías, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, Nicole y Cristian, por la presentación.